Hola a todos, hoy tú. Na quiere enviarles un saludo muy sincero, que siempre tengan mucha salud, paz y esa ternura que nunca debe faltar en la vida. Pero dime, ¿alguna vez te has preguntado dónde se encuentra la verdadera felicidad? ¿Será el dinero, los regalos lujosos o los grandes gestos? O tal vez a veces la felicidad es tan sencilla que la dejamos pasar sin notarlo. Para Alex, el hombre que en silencio carga con todas las preocupaciones, la felicidad no está en la fama ni en las riquezas, sino en esos momentos frente a una mesa sencilla al ver la sonrisa tranquila de Tuna y escuchar la risa contagiosa de Henry, su pequeño hijo. Solo con eso, el corazón de Alex ya se siente completo. Pero detrás de esa comida familiar que parece tan tranquila, ¿se esconden tal vez las tormentas que esperan a esta pequeña familia? Acompáñanos en la historia de hoy. Un recordatorio de que la felicidad no está en ningún lugar lejano, sino en cada instante sencillo de la vida cotidiana. La tarde iba cayendo cubriendo el campo con una calma suave y serena. En el camino de tierra que llevaba a la granja, los árboles se mecían con el viento, y a lo lejos, los arrozales todavía verdes brillaban bajo los últimos rayos del sol poniente. Alex acababa de pasar un día de trabajo agotador, y junto a su mejor amigo John había ido a ver el nuevo huerto de frutales. Sí estaba cansado, pero en su interior sentía una paz extraña. No soñaba con lujos ni deseaba cosas inalcanzables. Lo único que quería en ese momento de manera sencilla era sentarse a la mesa a compartir la comida caliente con la mujer que amaba y con su pequeño hijo. Para Alex, la mayor felicidad de su vida no era el dinero ni la fama. Era la sonrisa tierna de Tuna, la mujer que se había convertido en su refugio más seguro. Cada vez que la presión lo hacía tambalear con solo verla sonreír, todas sus preocupaciones desaparecían. Al final se daba cuenta de que la felicidad no está en las grandes cosas, sino en los momentos simples. El coche giró lentamente hacia el camino que conducía a la granja de Tuna. El sol ya se escondía detrás de las montañas y la noche empezaba a cubrirlo todo. Solo se escuchaba el canto de los grillos entre la hierba. La granja apareció frente a él. Las luces amarillas colgadas en el porche brillaban como pequeñas estrellas iluminando el patio y dándole calor al ambiente. Esa luz no solo iluminaba el espacio, también daba fuerza a los pasos de Alex. Aparcó, abrió la puerta y llamó. ¡Tuna! Desde dentro apareció la silueta familiar de una mujer. Era Tuna. Su cabello negro se movía suavemente con el viento, sus ojos reflejaban ternura, y en sus labios se dibujaba una sonrisa luminosa. Con solo esa sonrisa, Alex sintió que el cansancio del día entero se desvanecía. «Ya estás en casa, entra. Henry está dormido. Descansa un poco, yo voy a preparar la cena y luego comemos juntos», dijo Tuna con una voz dulce como una melodía tranquila. Alex se acercó, tomó su mano y mirándola con cariño respondió: «Tuna, hoy quiero ser yo quien cocine. Quiero preparar esta comida para ti». Tuna se sorprendió. Siempre había visto a Alex como un hombre fuerte, ocupado, poco cercano a la cocina, pero ese día él mismo quería hacerlo. Ella sonrió y asintió sentándose en la mesa de bambú del patio, observando en silencio. Alex se remangó y entró a la cocina. El fuego chisporroteaba como animándolo. Pronto el olor del sofrito llenó la casa mezclándose con el aroma del arroz recién cocido. Los sonidos de los utensilios, el agua hirviendo y el chisporroteo de la sartén creaban la música de un hogar vivo. Desde el patio, Tuna lo miraba sin apartar la vista. Esa imagen le resultaba entrañable y extraña a la vez. Un hombre que nunca había aparecido de cocina ahora se movía con soltura, escogiendo condimentos, probando sabores y manejando la sartén con destreza. En poco tiempo los aromas intensos se expandieron por toda la granja. El viento llevaba consigo el olor del pescado guisado, la sopa de verduras y la carne estofada. Finalmente Alex salió con una gran sonrisa.
En sus manos traía platos humeantes llenos de colores y cuidadosamente preparados. En la mesa de bambú, bajo las luces cálidas, colocó un banquete sencillo pero abundante arroz blanco y esponjoso sopa fresca de verduras, carne caramelizada dorada y un pescado guisado con pimienta y chile. Al ver la mesa, Tuna sintió una emoción difícil de explicar. No era solo comida, era amor, cuidado y dedicación de Alex hacia ella y hacia su familia. Alex, con gotas de sudor en la frente, se sentó junto a Tuna y sonrió. Hoy quiero que descanses. Solo con verte feliz, ya me siento completo. En la calma de la noche, bajo la luz cálida, los dos se sentaron juntos para compartir aquella cena sencilla. Una cena que no solo llenaba el estómago, sino que también calentaba el corazón. Una prueba de que a veces la verdadera felicidad se encuentra en los momentos más simples y sinceros. La cena sencilla pero acogedora estaba servida en una vieja mesa de bambú en el patio. La luz amarilla iluminaba cada plato humeante que Alex había preparado con todo su corazón. El vapor aún se elevaba mezclándose con el aroma intenso que llenaba el pequeño patio. Tuna se sentó frente a Alex con los ojos brillando de emoción. Para ella, esos platos no eran solo la cena, sino una prueba del cariño y del cuidado de un hombre que siempre había parecido ocupado con el trabajo y las presiones de los negocios. Sonrió suavemente y probó un trozo de pescado guisado. «Está delicioso, Alex. No imaginaba que cocinaras tan bien», dijo con una voz entre sorpresa y orgullo. Alex rió con una mirada llena de ternura. «Por ti y por Henry aprendería lo que fuera. No quiero que siempre cargues sola con la cocina». Aquellas palabras hicieron que el corazón de Tuna se encogiera. Lo miró y sin darse cuenta sus ojos se humedecieron. Quizás la verdadera felicidad no había que buscarla lejos, estaba justo allí en ese momento sencillo compartiendo una comida llena de amor. La cena continuó entre risas y alegría. Alex servía comida para Tuna y para Henry mientras contaba anécdotas del día, la visita al huerto con John y los planes para el futuro. Tuna lo escuchaba con atención, a veces asintiendo, otras soltando una risa suave por sus ocurrencias. Hubo momentos de silencio, pero no incómodos. Al contrario, eran silencios llenos de afecto donde con solo mirarse o sonreír ya se entendían. Sabían que mientras estuvieran juntos, eso bastaba para sentirse completos. Afuera la noche cubría los campos. Solo se escuchaban los grillos como fondo del ambiente tranquilo. La luna asomaba entre los árboles mezclándose con la luz cálida del patio, creando una escena sencilla pero hermosa. Cuando la mesa ya estaba casi vacía, Henry se quedó dormido en el hombro de su madre. Alex se levantó enseguida, lo tomó en brazos y lo llevó a su cuarto arropándolo con cuidado. Luego regresó, se sentó junto a Tuna y le tomó la mano con firmeza. «Tuna, gracias por darme un hogar. Allá afuera puedo cansarme, puedo fracasar, incluso perderlo todo. Pero mientras tenga a ti y a Henry, sé que sigo siendo el hombre más feliz». Tuna no respondió, solo apoyó la cabeza en su hombro. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero eran lágrimas de felicidad. En ese instante ambos comprendieron que sin importar las tormentas del futuro, mientras conservaran esa llama de amor, su familia permanecería unida. Aquella cena terminó no con platos lujosos, sino con la paz y la plenitud del amor familiar, algo que ninguna riqueza del mundo podría reemplazar. Alex y Tuna entraron en la pequeña casa donde Henry aún dormía profundamente. En la habitación cálida, la luz amarilla iluminaba suavemente el rostro sonrosado e inocente del niño. Henry yacía tranquilo con una respiración acompasada. Cada pequeño latido hacía que el ambiente se volviera aún más silencioso y sereno. Alex y Tuna se sentaron juntos con la mirada fija en aquel pequeño ángel que descansaba plácidamente. Nadie dijo una palabra, pero ambos sentían cómo esa sencilla felicidad se colaba en su corazón.
Una familia pequeña, un hijo adorable, y esos momentos de calma, eso era exactamente lo que Alex siempre había deseado. De pronto Alex tomó la mano de Tuna. Era una mano suave pero marcada por los años de esfuerzo. La apretó con fuerza mirándola con sinceridad. Su voz temblaba pero cada palabra venía desde lo más profundo de su ser. Tuna. Antes soñaba con grandes cosas, pero me di cuenta de que ya nada de eso importa. Ahora lo único que deseo es verte a ti y a Henry sanos y en paz. Con eso ya me siento completamente feliz. Tuna se quedó en silencio. En sus ojos brillantes llenos de lágrimas veía en Alex toda la sinceridad, la firmeza y el amor que él tenía por su familia. Apoyó la cabeza en su hombro y susurró suavemente: Alex, yo también. No quiero nada más que estar contigo, criar a Henry juntos y caminar de la mano en los días tranquilos y en las tormentas. Ambos se miraron y en ese instante todas las preocupaciones parecieron desvanecerse. Sin necesidad de más palabras, Alex y Tuna se dieron un beso tierno. Un beso que no era solo una muestra de amor profundo, sino también una promesa silenciosa que, sin importar cuántas pruebas pusiera la vida, siempre se sostendrían de la mano hasta el final del camino. En aquella pequeña habitación, Henry seguía durmiendo como un ángel, que presenciaba en silencio la promesa de Alex y Tuna. La luz de la luna entraba por la ventana cubriéndolos a los tres con un resplandor suave, creando una escena hermosa y especial, un momento que jamás olvidarían. Acompáñanos en esta emocionante historia de Alex, Tuna y Henry. Y recuerda suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte ningún capítulo. Cada like, cada comentario y cada suscripción de ustedes es un gran apoyo que nos motiva a seguir compartiendo historias llenas de amor, inspiración y también giros inesperados. ¿Y tú qué opinas si fueras Alex? ¿Qué elegirías, seguir viviendo en la felicidad sencilla o enfrentar las tormentas para proteger a tu familia? Déjalo en los comentarios y no lo olvides, la historia aún continúa. Đêm hôm đó, Alex trằn trọc mãi không ngủ được. Bên ngoài cửa sổ ánh trăng vàng soi xuống khuôn mặt yên ả. Nghe tiếng gió nhẹ nhàng. Atana, anh nằm đó nghĩ về Tùng. Bên Tuna cũng cười khi cô đón anh qua cửa cổng trang trại. Ánh mắt đầy biết ơn khi anh giúp cô sửa lại mái chuồng gà. Anh những quả chiều ngồi xuống dưới có cây xoài. Tất cả những mảnh ghép mà mẹ viết cho trái tim, và giờ đây anh muốn viết chúng thành một bức tranh trọn vẹn, bức tranh của gia đình. Sớm mai chỉ thêm một chút can đảm nữa, anh sẽ thường xuống sát mặt cô, đưa tay nhận anh phải nói điều anh kín bấy hôm nay, nên liệu mọi chuyện có thật sự suôn sẻ đều vẫn là không sẵn sàng bạn nào mong những vết thương của quá khứ là nếu cô từ chối, Alex sẽ phải đối mặt với điều gì? Các bạn khán giả thân mến, theo bạn thì ngày mai khi Alex xuất hiện trên trang trại với những kỹ năng và sự kiện ấy, tự nhiên sẽ nụ cười gật đầu hay sẽ rơi nước mắt bắt đầu từ chối, và chúng ta sẽ chứng kiến một cái hạnh phúc hay một lần nữa những giọt nước mắt chia xa. Hãy để lại suy nghĩ của bạn những phần bình luận và đừng quên đăng ký và bật chuông thông báo để theo dõi những diễn biến tiếp theo trong câu chuyện đầy sốt ruột. Xin cảm ơn và người mẹ ơn hận hạnh na. Anh sẽ bị cười từ tận sâu trong trái tim đã mạnh mẽ đến mức không thể bỏ qua. Anh biết nếu bỏ lỡ anh này, anh sẽ không chấp cả đời.